tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con el ingeniero Pablo Martorelli, presidente del Instituto Argentino de Ferrocarriles, que viene a dar una conferencia a la Universidad Nacional de Jujuy. El tema, la problemática de los trenes, ¿no? Es decir, como instrumento, como herramienta para el desarrollo de las economías, que es una deuda, me parece a mí, que está pendiente en la Argentina de hoy. Aquí también tenemos emprendimientos con trenes, como es el caso del tren hacia La Quiaca. Le vamos a preguntar si tiene información el ingeniero respecto de lo que está viendo, entre otras cosas. Ya voy a estar con él en un minuto nada más. Le hago una pregunta. ¿Se dio cuenta? Mire, se alternan los gobiernos y simultáneamente se amontonan los problemas. Inflación, hambre, la desocupación, problemas viejos que se han naturalizado y con los cuales convivimos dramáticamente todos los días. De manera que es evidente que no estamos abordando con éxito esta complicada agenda que aún está pendiente. Entre otras cosas, entiendo yo que llegaron para quedarse. Y en ese sentido estamos como anestesiados y no apelamos ni a la imaginación ni a los sacrificios que demanda la solución de los problemas, como lo han encarado otras sociedades. En el caso de la pobreza, perdemos la batalla y simultáneamente administramos mal el crecimiento dramático de la misma. De manera que es medio raro lo que nos pasa. Además, tengo la sensación de que participamos del mundo moderno como espectadores y no como protagonistas. Los líderes o supuestos líderes no tienen claridad sobre qué causa los problemas y la sensación es de que son insuperables los problemas. Pasan los días y vemos la misma película. Ocurre que la sociedad exige más, creo yo, de lo que estos señores pueden dar. Es decir, la dirigencia ha sido superada por la magnitud de los problemas. Los sistemas sociales son muy complejos, créame, y se está perdiendo la capacidad para conducirlos. De manera tal que la complejidad de lo que nos pasa se resume más o menos así. Hay un sistema social de gran complejidad que convive con sistemas y métodos de gobierno que están colapsados. Es decir, digamos, el sistema social es más sofisticado y las herramientas para conducirlo se han quedado en el tiempo. De manera que estamos frente a una trama muy compleja. Pero además hay otro elemento, el perfil de los dirigentes está muy lejos de sus responsabilidades. El mundo ha cambiado y la receta para abordar los nuevos desafíos también. Hoy los métodos, los sistemas están por encima de los personajes de turno. Así funciona el mundo. Si esto no se entiende, me parece a mí que la democracia va a profundizar su indefensión frente a la impotencia para resolver los problemas de la gente. Este es el cuadro, por lo menos que yo veo, en el que estamos involucrados todos. Y entiendo que nos va a costar salir. En un minuto vuelvo y hablo con el ingeniero. Gracias, director, muy amable. Estamos, como le anticipaba, con Pablo Martorelli, es ingeniero y preside el Instituto Argentino de Ferrocarriles. Gracias por venir, ingeniero, muy amable. Muchas gracias por la invitación, muy atento. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien, gracias. ¿Cómo la ha recibido Jujuy? Maravillosamente bien. Maravillosamente. Sí, muy bien. Bueno, el tema de los trenes, ¿no? Es una deuda pendiente en la Argentina de hoy, ¿no? Sí, indudablemente. El ferrocarril como tal, siempre me gusta hablar más del ferrocarril que de los trenes en particular. Es una generalización mucho más amplia que abarca todo un sistema. Sí, es una deuda pendiente que quedó
trunca a partir de decisiones políticas totalmente erróneas desde mi punto de vista, y no solamente desde mi punto de vista, también de la propia realidad que vive el país. Es fundamental trabajar en el sentido diametralmente opuesto para poder reactivar, para poder modernizar el ferrocarril. A ver, como una frase muy corta, muy breve, siempre digo que nosotros tuvimos un ferrocarril que llegó hasta el año 89, 90, con un sistema de la década del 50, con algunas burbujas de desarrollo tecnológico más actuales para aquella época, década del 70, 80, más que nada en Buenos Aires, con electrificación de algunos servicios urbanos en Buenos Aires. El resto del país, sistema ferroviario de la década del 50. Pero estamos ahora en 2019, 2020 ya prácticamente, y yo creo que tenemos que trabajar para un ferrocarril de la década del 50, del 2050. Entiendo. Del 2050. Con lo que podemos llegar a pensar que lo que tenemos que hacer es un salto tecnológico, pero no solamente tecnológico, sino mental, conceptual, de un siglo, de golpe. Es todo un desafío, pero también la realidad nos muestra que tenemos un ferrocarril hoy disminuido, empobrecido, reducido, desactualizado, atrasado, producto de la política desarrollada en los 90, con el concesionamiento que eliminó los sistemas de seguridad operacional, eliminó el señalamiento, las comunicaciones, eliminó los trenes de pasajeros de larga distancia y dejó el sistema sumido en el negocio particular de algunos grupos empresarios. Que está bien, cada empresa puede hacer su negocio, pero acá el problema era el sistema general de transporte del país. Y en ese atraso tecnológico y conceptual en el que quedó el sistema ferroviario argentino, hoy tenemos el desafío de llevarlo adelante, porque en 2020, pongamos ya, cualquier cosa que hagamos de ahí en adelante va a llevar tiempo y después va a tener una vida útil. Ya estamos en el 2050. Ahora, el proyecto no arranca por una cuestión de netamente corte político, porque no hay capacidad de inversión. Yo creo que es netamente político desde un punto de vista, también hay intereses creados, intereses cruzados, no es nuevo el tema. Si nos remontamos a la cuestión, tenemos que ir a fines de los años 50 más o menos, justamente menciono la década del 50, sí, donde se instala en la Argentina lo que algunos autores llaman la cultura del petróleo y del automóvil, cultura petromovilera. Entonces se empiezan a través de una consultora norteamericana, de un tal Larkin, un general norteamericano que había sido jefe de logística en el desembarco de Normandía, se lo contrata para hacer una logística de transporte en el país y uno de sus argumentos era el cierre de ramales ferroviarios. Claro, estamos hablando de fines de los 50, locomotores de vapor, tecnología anticuada y demás, pero después vino una etapa más interesante donde hubo modernización tecnológica. Pero de esa época viene el tema conceptual por el cual el ferrocarril va cediendo espacios y lo va ganando el automotor, lo que no está mal en sí mismo desde el punto de vista de la dinámica del transporte, pero los roles se fueron tergiversando. La idoneidad tecnológica, económica, ambiental, etcétera, de los modos de transporte se fueron realmente desfigurando. Hoy es inconcebible que un camión haga 1.500, 2.000 kilómetros con carga, cuando esa carga es netamente ferroviaria en términos de distancia, pero también de masividad. Es un tema de economía, es un tema de ambiente, es un tema de seguridad, consumo energético. Entonces hay una pérdida de racionalidad en el sistema de transporte argentino. Ahora, el ferrocarril tiene que volver a cumplir el rol que le corresponde en ese sentido. Entiendo. ¿Es posible que convivan todos los medios de comunicación sí, claro. juntos o no? Sí, claro. Sí, perfectamente. A ver, eso ocurre en todas partes del mundo. ¿Por qué no podría ocurrir en la Argentina? Por eso le pregunto, claro. Perfectamente. El tema es que como el sistema está distorsionado, los espacios vacíos los tiene que ocupar alguien. Siempre ocurre eso, en la naturaleza misma ocurre. Todo espacio vacío se ocupa. Y en el tema del transporte, al abandonarse el sistema ferroviario, obviamente la demanda de transporte la tiene que cubrir alguien. Eso en su generalidad se da, no siempre, de todas maneras, porque hay muchos lugares del país que quedaron sin transporte o con transporte muy caro, lo que trajo como consecuencia la pérdida de actividad económica. Siempre pongo un ejemplo, no es el caso de Jujuy, pero pongo un ejemplo con el sur de la provincia de Mendoza, donde las 3 empresas metalúrgicas que operaban allí dejaron de operar, cerraron sus hornos y demás, cuando se quedaron sin ferrocarril y transporte económico. Después fue el camión con tarifas muchísimo más caras.
no le cerró el negocio. Conclusión, pérdida de la fuente de trabajo, pérdida de la producción, etc. Eso también incide socialmente, culturalmente, ambientalmente y económicamente en el desarrollo económico del país. Entonces, el ferrocarril tiene que volver a cumplir su rol. Y el ferrocarril es ideal para lo que son transportes masivos. Y en largas distancias más todavía, pero no necesariamente, pueden ser también en cortas distancias en tanto sea masivo. Y el rol del camión, el rol del ómnibus, el rol del automóvil, generalmente es tomado más que nada para el transporte de cortas distancias o medias distancias, complementándose con el ferrocarril. El tema de la distorsión, no quiero sobreabundar, pero el tema de la distorsión también se da con el transporte naval, la navegación interior por el río Paraná, la navegación costera hasta la Patagonia, también se perdió eso en el país, es el transporte ideal y más económico. Entonces hoy todo se hace por camión. Van los caños sin costura, hacen 3.000 kilómetros hasta llegar a la Patagonia para llevar las zonas petroleras. Eso es carísimo, muy caro, muy caro. Entonces si el camión puede volver a hacer el rol que tenía, que es el tráfico corto de media distancia, en rotación rápida, va a ser mucho más eficiente. Hoy un camión hace capaz que 4 viajes por mes, muy poco. Entonces eso hace que sea muy caro. Si el camión hiciera rotaciones diarias o semanales más frecuentes, alimentando al ferrocarril, de pronto podría ser más conveniente. Y el camionero a la noche puede volver a dormir a su casa. No, ¿y esto cómo impactaría en la actividad económica? Impactaría positivamente, porque bajaría el costo del transporte en su conjunto. Hoy Argentina transporta con un 25-27% de incidencia sobre el precio de exportación, por ejemplo. La media internacional está entre el 5 y el 7, y estamos transportando 5 veces más caro. Hoy el transporte interno, desde el noroeste argentino hasta los puertos, es más caro que lo que cuesta transportar una tonelada de cereal de un puerto argentino hasta Shanghái. Ahora, ¿esto usted ha tenido oportunidad de conversar esta información? Sí, no solamente yo. No, bueno, seguramente habrá otros, pero digo, sí, claro. ¿Por qué la clase dirigente no reacciona? Es una pregunta que no estoy en condiciones de responder, ojalá lo supiera. Yo creo que hay algunos temas relativos a negociaciones, equilibrios políticos, equilibrios institucionales y demás. Tuvimos buena respuesta hace unos años atrás, en gobiernos anteriores, es justo decirlo. Elaboramos un plan a pedido del gobierno, en su momento de Néstor Kirchner. Ese plan en partes se puso en práctica, algunas partes, no todo, plan de 30 puntos. Quizás 3 o 4 puntos se pusieron en práctica y después algunas otras cosas quedaron ahí esperando. Vamos a hablar algo de eso hoy. Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner también se hicieron algunas otras cosas, se crearon 2 empresas estatales ferroviarias nuevamente. ¿Se podía trabajar con Randazzo? Se pudo trabajar con Randazzo, justo es decir que Randazzo dinamizó mucho el sector. Él ya venía con una muy buena experiencia en interior con el tema de los documentos, muy buena experiencia. El tema de la tarjeta SUBE fue muy importante, incluso a nivel internacional. La tarjeta SUBE, hasta donde tengo entendido, es la tarjeta prepaga para el transporte urbano de pasajeros de mayor alcance a nivel mundial, por la escala que lleva, y ha sido objeto hasta de seminarios en el exterior. O sea, se la tomó como un ejemplo a nivel internacional, un tema muy interesante. Randazzo, cuando le tocó asumir el área de transporte, fue una decisión política de un momento determinado, muy particular. Él ve en el ferrocarril una punta muy importante, inclusive hasta para su carrera política, es justo decirlo. Y realmente lo dinamizó mucho. No tuvo buena respuesta de la industria argentina en ese momento, porque la industria argentina no estaba en condiciones. Podía desarrollar cosas en un tiempo mucho más largo que el que se requería. Y así Randazzo recurrió a los convenios preexistentes que ya se venían trabajando muchos años antes con China. Y China dio muy buena respuesta en términos de velocidad, financiamiento y calidad. Justo decirlo, yo sospechaba de la calidad, pero me mordí la lengua, el material chino que ha venido es de muy buena calidad. Y hoy China sigue trabajando, la industria ferroviaria china sigue trabajando en Argentina,
y creo que lo que hay que hacer es volver a darle un impulso muy fuerte a la industria ferroviaria en Argentina, que ha sido de gran calidad. Pensemos que en la década 65-75 la industria ferroviaria en la Argentina representó el 10% del Producto Bruto Interno, muy importante. Prácticamente todo el material rodante de cargas que hasta el día de hoy circula en la Argentina, casi todo ha sido de industria argentina, de muy buena calidad, muy sólido, muy fuerte, material muy fuerte. Casi todo lo que eran trenes de larga distancia, a partir de fines de los 60 en adelante, hasta llegar a los 90, ha sido de industria argentina también. Supongamos que llegue la decisión política de recuperar. Sí, sí. Ahora, ¿cuánto tiempo va a demandar para que se normalice el tema? Y esa es una pregunta difícil de responder, porque va a depender, por un lado, de la decisión política, por otro lado, del financiamiento, a ver hasta cuánto se quiere invertir. Eso va a dar una noción también del tiempo a emplear. Si vamos a tener más inversión, podemos hacer las cosas más rápido. Pero hay que elegir el modelo de gestión que se quiere llevar adelante para el sistema ferroviario argentino y por ende la tecnología a aplicar. Con esos 4 elementos podemos desarrollar un buen plan. Confieso que lo tenemos, en lo que mencioné antes, y pensamos que un buen plan a 10 años, con avances anuales, puede desarrollarse realmente bien y con un nivel de inversión importante, pero que en términos de Producto Bruto Interno realmente no es muy importante, quizás uno en el orden de los 4.000 millones de dólares por año, suena mucho, mucho. En términos de Producto Bruto Interno no es tanto, y en una economía en crecimiento va a ser comparativamente menos, pero eso va a poder permitir desarrollar un sistema ferroviario de alta calidad que además va a empezar a generar economías. Si planteamos el tema de las economías de transporte en términos de externalidades, los costos que se ahorra el sistema de transporte en su conjunto, por reducción de accidentes, reducción de consumo de combustible más o menos en relación de 1 a 5, baja contaminación ambiental y varios factores más. Hay unas 38 externalidades que se suelen computar internacionalmente. No quiero exagerar, por favor, que no quede mal lo que voy a decir, pero casi el sistema se paga solo, casi solo. Hay que hacer la inversión, pero luego el recupero de inversión es muy importante. Está muy bien. Seguramente, digamos, por la tarea que llevan adelante desde el instituto, debe tener alguna información sobre algunos emprendimientos en algunas provincias, entre ellas la provincia de Jujuy, que está trabajando sobre el tren hacia La Quiaca. No sé si tiene información o no. La información que tengo sobre el tema es básicamente lo que apareció en Internet. Ajá. No tengo mucha información realmente. Cuando apareció en Internet nos llamó mucho la atención. Tratamos de buscar información en el ámbito del gobierno nacional y también le hemos escrito algún mensaje aquí al gobierno provincial, pero lamentablemente no tenemos información. Me llamó mucho la atención que a nivel del gobierno nacional, que es la autoridad competente para autorizar, no hubiera información sobre el tema. Así que mucho no puedo responder sobre el tema. Quiero averiguar más, me gustaría saber mucho más y espero que alguien me pase más información sobre el tema porque sería muy interesante. A ver, más allá del caso puntual y específico, recuperar la vía de la Quebrada, por lo menos así la llamo yo, sería muy importante. Es un ramal troncal de vinculación internacional. Ahí circulaban trenes que iban desde Buenos Aires hasta La Paz, Bolivia. Hace 30 años, hasta hace 30 años. El tráfico de cargas internacional sería muy importante. Es decir, sería fantástico operar nuevamente ese ramal ferroviario y adicionalmente, obviamente, el tema del turismo. En mi opinión, Jujuy tiene 2 ramales que pueden ser potencialmente muy interesantes para el turismo ferroviario. Uno, obviamente, el ramal de la Quebrada de Humahuaca, así lo llamo, y otro el de las yungas, llamaría yo, que es el que en Buenos Aires conocemos como el ramal, a secas, que es la vía para el lado de San Pedro, Ledesma, Caimancito, toda esa zona. Ahí se podrían hacer 2 emprendimientos turísticos ferroviarios interesantes. Y pensemos que el turismo ferroviario tiene un impacto muy interesante a nivel internacional. Argentina es visitada por gente que viene a viajar en tren, curiosamente, el famoso tren de las nubes, hoy un poco cortado en la parte más alta, allá en San Antonio de los Cobres y el viaducto de la Polvorilla, pero cuando operaba completo desde la ciudad de Salta, era fantástico.
Lo mismo ocurre en la Patagonia con la famosa Trochita, el ferrocarril de Jacobacci Esquel, ahora segmentado en las dos provincias, Río Negro y Chubut. Está el caso del tren del fin del mundo en Ushuaia, sí. que es un caso muy particular porque no responde a normativas tradicionales ferroviarias, es un caso muy especial, pero un impacto tremendo desde el punto de vista turístico, a punto tal que ese tren reemplaza en los folletos a los canales fueguinos. Ha sido un impacto enorme. Creo que un tren turístico en la quebrada de Humahuaca y otro, que lo podríamos llamar, ya estoy tirando el nombre, ni siquiera en las Yungas, podría ser muy interesante, de alto impacto internacional. Pero naturalmente se necesitan recursos. Se necesitan recursos. No es, construir o reconstruir un ramal ferroviario nuevo solo para un tren turístico no cierra económicamente, esa es la realidad. Bien. El tráfico que sostiene al sistema ferroviario es el de cargas. Ese sostiene y permite financiar otras cosas. Igual, un tren turístico es caro de por sí y además va a ser una tarifa elevada siempre, salvo que sea sostenido de alguna manera, subsidiado de alguna manera, ¿no es cierto? Esa es la realidad. Entiendo perfecto. ¿Se puede pensar en algún modelo de los países de Europa muy avanzado en materia ferroviaria para trabajar en la Argentina, o Argentina tiene que tener su propio modelo? Yo sostengo que Argentina tiene que desarrollar su propio modelo en base a las propias necesidades y propias características del territorio argentino, del poblamiento argentino, de la distribución espacial del espacio argentino, del territorio argentino. Es decir, la geomorfología argentina es muy diferente a la canadiense. Muchas veces nos quieren comparar con los canadienses. No, tenemos una geomorfología completamente diferente. Tampoco somos Australia, aunque nos quieran comparar con Australia. El modelo ferroviario europeo es fantástico, pero es posterior a la existencia de las localidades de las ciudades europeas. Lo que se hizo en su momento, en el siglo XIX, XX, es unir lo que existía. En el caso del continente americano, los ferrocarriles han cumplido un rol completamente diferente, fueron generadores de espacios, conquistaron espacios, esa es toda otra discusión que podemos tener ya desde otro orden, y fueron generadores de pueblos y ciudades. Entonces las ciudades preexistentes al ferrocarril en la Argentina son pocas. Bueno, Córdoba, Tucumán, Salta, Jujuy, las capitales de provincias, pero los ferrocarriles fueron generando localidades y ciudades cada 20 kilómetros. Fueron desarrollando y estructurando el territorio. Entonces el rol es distinto. Entonces nosotros tenemos que manejar nuestro propio modelo de ferrocarril basado en los tráficos regionales que unan pueblos y localidades en distancias medias, los grandes trenes de larga distancia, los trenes para transporte de turistas, que no es lo mismo que un tren turístico, y el tráfico de cargas. No solamente el tráfico masivo de cargas para exportación, que es muy importante, sino también el tráfico de abastecimiento de las grandes ciudades y el tráfico de abastecimiento industrial, que sería muy importante recuperarlo. Ingeniero, gracias por venir. ¿A qué hora hoy en la universidad? No recuerdo la hora, creo que a las 5 de la tarde. Me llevan, así que... 20 horas. 17 horas. 17, entonces dije bien, las 17 horas, 5 de la tarde. 5 de la tarde. Ahí está. Bueno, muchas gracias. La Universidad Nacional de Jujuy. Universidad Nacional de Jujuy, bueno. Facultad de Humanidades. Humanidades. Bueno, que tengan mucha suerte. Muchísimas gracias, muy atento. Amable, muy atento. No, muchas gracias. Gracias. Nos reencontramos mañana, chao.